Isaías 48:10. Amén. ¿Lo leemos? Dice, te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Muchos creen que por ser hijo de Dios, la vida se convierte en una alfombra roja sin ningún tipo de obstáculos. Pero la Biblia nos enseña que Dios tiene una refinería. Y hoy en esta tarde quiero profundizar qué significa estar en la refinería de Dios. Y muchos piensan que por ser cristiano, por estar con Dios, ser hijo de Dios nos hace exentos al horno. Y hoy almorzando en familia, alguien me preguntó qué es una refinería. Y claro, ¿no? Los grandes van a saber lo que es, pero los jóvenes, adolescentes, no saben lo que es. Si está listo el video, ¿podemos verlo? Ese es un orfebre en su refinería. Y cuando leía este versículo, me imaginaba al Señor, ¿no?, que Él tuviese una refinería. Había ahí arremangado, transpirado por el calor del horno, ¿no?, y muchas piezas de plata para refinar. Por eso puse como título la palabra de Dios de esta tarde, la refinería de Dios. A ver, el propósito de Dios no es castigo, el propósito del horno no es castigo, es purificación. A veces imaginamos que Dios es un ser que se sienta de brazos cruzados a esperar que cometamos algún error. Pero el horno no es una cárcel, no es un lugar de castigo. El horno es una estación de perfeccionamiento. Un horno no es muy atractivo, que digamos, pero muchas veces puede ser muy, pero muy necesario. Ahora, ¿qué es lo que hace un orfebre en una refinería? Separa lo que no va, quita la impureza y trabaja sobre el metal, como vimos recién. El metal bruto trae tierra, trae escoria, trae elementos extraños que no le pertenecen a su naturaleza original. Y acá hay un pequeño y gran detalle. Las impurezas no salen con agua fría. No salen con buenas intenciones, únicamente salen con fuego. La refinería viene a dejar ese elemento de la naturaleza totalmente limpio de impurezas. Y el Señor le está hablando a Israel y le dice, yo te refiné, pero no de cualquier forma. El Señor les dice, yo lo que voy a hacer con ustedes es meterlos en un horno donde puedan salir totalmente puros sin impureza. Y cuando leía este versículo, porque la palabra primeramente es para el que la recibe, ¿sí? Esto me llevó a comprender que no es el tiempo donde Dios va a soportar nuestras impurezas. Dios se cansó de una vida con impurezas. A veces Dios dice, basta. Y es ahí el momento donde Dios nos mete en su horno para purificarnos. Y sí, a veces es con sufrimiento, pero vamos a salir purificados como el oro en el nombre de Jesús. Amén. El orfebre sabe cómo tratarme. Dios sabe cómo tratar mi vida, mi casa, mi familia. Porque tarde o temprano esas impurezas en algún momento me van a hacer daño. Pero déjame decirte algo. Dios te ama, Dios me ama, pero también permite el dolor. Hay momentos donde pensamos que el Señor de una u otra forma no va a permitir que el dolor me toque. Pero Dios habla desde el amor, pero también nos habla desde el dolor. No pensemos que solamente Dios usará el amor para hablarnos. Dios me ama, sí, pero también va a permitir que pase por esas vías del dolor. ¿Y sabes qué? A veces es la única forma en la que voy a entender, es la única forma en la que voy a comprender. Dios con todo su gran amor me va a colocar en ese horno, porque Dios sabe el valor que tengo para Él y Él no va a permitir que yo me pierda. Cuando Dios te mete en ese horno, no lo hace porque te haya dejado de amar, lo hace porque te ama y Dios te ama tanto que no
no soporta verte viviendo debajo de tu potencial. Amén. A ver, Dios se cansó de esa vida a medias. Dios se cansó de esas impurezas, de ese carácter a medias. Él quiere que salgamos de ese horno como oro puro. Amén. Ahora yo me preguntaba, Señor, ¿por qué un horno? En el horno hay fuego, en el horno hay dolor. Y sí, lo que pasa es que en el horno es donde esas partículas, esas impurezas, esas suciedades, eso que no vemos, verdaderamente podrá ser limpio. Es decir que en el horno me salvan, en el horno me purifican, en el horno salgo mejor. Muchas veces pensamos que Dios es un Dios malo que castiga, ¿no? A veces decimos, Dios no me escucha, Dios está lejos, es que Dios no hace nada, es que Dios no ve mi súplica, es que Dios no está viendo mi dolor. Pero escucha esto. El silencio de Dios no es abandono, es el ruido de su horno trabajando en mi carácter. A veces creemos que como Dios está en silencio, entonces me dejó, me abandonó. Creemos que el silencio de Dios es un rechazo a mi oración. Y hoy puede haber alguien que llegó así a este lugar, ¿no? Diciendo, Walter, yo estoy en ese horno, estoy en el medio del sufrimiento, estoy en el medio del dolor, pero te tengo una buena noticia para vos que estás acá. Dios no te mete al horno para quemarte, te mete al horno para purificarte, para limpiarte, amén. Dios va a limpiar esas impurezas que hay en tu vida, en tu casa, en tu familia, amén. ¿Para qué? Para llegar al propósito con el cual Dios te llamó. Amén. Dale un aplauso a Él entonces. Gloria a Jesús. Hoy en día hay gente que quiere ser usado como oro, pero con procesos de plata, ¿sí? Y sabemos que eso es totalmente imposible. Ahora, si querés ser usado a un alto nivel, vas a tener que entrar en el horno de Dios. Él mismo se asegura que la temperatura no te queme, no te haga daño, sino que te forme y que te purifique. Amén. Yo no sé si hay alguno que diga acá, estoy en el horno. Esta semana me pasó esto, esta semana me pasó lo otro. ¿Sabes qué pasa? Es que el Señor sabe que hay cosas, aunque yo intente limpiarlas, no salen. Aunque intente con agua, no sale. Aunque intente limpiarlas con un trapito húmedo, no sale. Hay momentos donde el Señor necesita usar el horno. Y si eso estás pasando hoy, te tengo otra gran buena noticia. Dios no te mete en el horno y se va y te deja. No, Él se va a quedar atento a tu proceso. Dios está atento al proceso que estás llevando. Algo grande va a suceder. Algo grande va a haber, ¿sí? Cuando permitimos que el horno de Dios nos transforme. Amén. Lo que antes tal vez no podías hacer, ahora lo vas a poder hacer. Y cuando te digan, ¿cómo pasó? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo lo lograste? Vas a decir, es que yo estuve en el horno de Dios. Amén. Y de ahí no se sale para muerte, de ahí se sale formado, ¿sí? Formado conforme al propósito con el cual Dios nos creó. Ahora bien, lo primero que te quiero mostrar es que Dios sabe cómo refinar. Isaías 48:10 dijimos que dice, te he refinado. Entonces cuando digo que refinar es quitar lo que estorba, el propósito de Dios, yo quiero que nos preguntemos hoy, ¿qué cosas en mi vida están estorbando el propósito de Dios? Porque atención a esto, hay amistades que estorban el propósito de Dios. Hay noviazgos que estorban el propósito de Dios. Hay relaciones que están estorbando el propósito de Dios. Hay tecnologías que estorban el poder avanzar, el poder llegar a Dios. Esa pérdida de tiempo, ¿no?, en la que estamos, eso nos está estorbando a que Dios nos lleve donde Él realmente nos quiere llevar. Hay gente que tenemos que quitar de nuestras vidas. Y no solo gente. Hoy en día hay bendiciones que a mucha gente se les volvió un estorbo. Y atención con esto, ¿no? A veces nuestro mayor problema no es la falta de cosas,
sino la comodidad que nos dan esas cosas. ¿Cuántos se han alejado de Dios porque les va bien? Tienen la casa, tienen un trabajo, la familia, y de pronto Dios ya no es la prioridad. La bendición se volvió un estorbo. A lo mejor Dios en su gran amor los bendijo con una hermosa casa de fin de semana, ¿no? Y uno le pregunta, hermanito, hermanita, ¿qué pasó que no viniste a la iglesia este fin de semana? ¿Qué es lo que sucedió con vos? No, estoy disfrutando la bendición de Dios, ¿no sabés? Y sí, la bendición se volvió un estorbo. No, es que ya no me queda tiempo, no llego al horario de la reunión. Si hoy tu comodidad te alejó del propósito de Dios, no te extrañes si Dios enciende el fuego del horno para sacudir tu vida. Él quiere que regreses al lugar de la adoración, al lugar donde Él tiene el control. ¿Sabes qué? Las bendiciones de Dios deben ser para que yo pueda llegar a avanzar mucho más donde Dios me quiere tener. Pero ojo, presta atención. El Señor dijo, en el horno del sufrimiento. Uno sale del horno distinto, porque lo que yo no puedo cambiar, el horno de Dios sí lo puede cambiar. Lo que yo no puedo transformar, este horno sí lo cambia. Amén. Walter, ya no aguanto más a mi esposa. Ora para que el Señor la meta en el horno y la transforme. ¿Sí? Walter, este esposo tacaño que tengo no me da plata, nada. Ora para que el Señor lo meta en el horno y lo transforme. Walter, estos hijos, un día de estos. Tranquilo, tranquila. Ora al Señor para que Él los meta en el horno y los transforme. Amén. El horno de Dios no quema, ¿sí? A ver, si Dios te llamó, Él te va a procesar, pero también te va a cuidar, ¿sí? Ahora, hay una gran diferencia cómo se refina la plata y cómo se refina el oro. Y me encontré con un par de detalles muy interesantes. El primero es que la plata se refina a 961 grados y el oro se refina a 1064 grados. Es decir, que el Señor le dijo a Israel, ustedes requieren más calor, ustedes requieren un poco más de sufrimiento. El proceso de limpieza de la plata es más rápida que el proceso del oro. ¿Sabes por qué? Porque en el oro las impurezas tienden a ser mucho más profundas. Por eso a veces ves cristianos, ¿no?, que por años luchan con algo, luchan y parece que no avanzan. Es porque eso está muy bien incrustado, muy bien agarrado, muy bien pegado, ¿no? Sí, oramos, lo intentamos, pero no se trata solo de intentarlo. Se necesita entrar a ese horno. El horno de la oración, el horno de la súplica, el horno del clamor, el horno de estar de rodillas, de clamar y decirle al Señor, Señor, lo que yo no puedo hacer, vos sí lo podés hacer. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, cuando vemos la plata y el oro y sus diferencias, así como se refinan distinto, valen distinto, ¿verdad? No es lo mismo una joya que sea de plata a una joya que sea toda de oro, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque el oro en el horno requiere paciencia extrema del orfebre. Y claro, ahí está. Por eso el Señor no tiene tanta paciencia, ¿sí? Y quiero que te quede esto bien grabado. Dios no se cansa de vos. Dios no se cansa de tu familia, no se cansa de los tuyos, pero no salgas del horno, que cuando Él te saque del horno sea porque ya se cumplió el propósito de Dios en tu vida. Amén, porque así como el orfebre no se aparta y está trabajando y está viendo y permite que el fuego no vaya a dañar el oro, así sucede con Dios. Él no se va, Él no se aparta. Puede ser que estés orando, puede ser que estés sufriendo, puede ser que no sabes lo que hacer. Pero te puedo asegurar algo. Jesús jamás se aleja. Jesús jamás se va. Ya sea que estés en el horno o que aún no hayas entrado al horno, seguí confiando, seguí esperando en Dios hasta el último día de tu vida. Amén. Vamos, no tengas miedo en entrar en el horno, ¿sí? Porque ahí vas a salir mejor.
Amén. Capaz me digas, yo tengo un poco de temor, tengo un poco de miedo de lo que hay en el horno. Allá hay calor, allá hay fuego. Sí, pero el fuego no me quita valor, sino que revela mi valor. Amén. Si le preguntamos a un especialista en joyas, él te va a decir que a mayor fuego, mayor pureza. Porque ellos están probando, están mirando qué tan puro es ese material. Si el Señor me tiene en ese horno, entonces el fuego de hoy me va a permitir ser una joya que Él pueda usar mañana. Amén. El fuego que hoy estás pasando es la preparación de lo que Dios te va a entregar. Pero no te apures, paciencia. No esperes atajos con Dios. No esperes que Dios haga las cosas a las apuradas. No esperes procesos sin dolor, porque Dios usa el dolor para que la impureza se vaya. Amén. La impureza no resiste el dolor, porque la impureza quiere comodidad. Pero el Señor en la comodidad me está cuidando, pero en el proceso me está cambiando, me está transformando. Amén. El horno no solamente está transformando mi vida, también está transformando mi hogar, mi casa. Amén. El horno hace que en mi vida estén cambiando cosas que solo yo sé. ¿Y sabes qué? En ese horno se quema el orgullo. Y el orgullo es el número 1 de nuestro destino. El orgullo, ese orgullo emocional, ese orgullo académico, ese orgullo espiritual. No, yo sé todo, es que a mí nadie me puede venir a decir nada. Esas personas son las que más necesitan el horno. El horno no tiene respeto por tu título ni por tu ego. El horno solamente tiene respeto por el propósito de Dios. Todo tipo de orgullo se rompe cuando entras en el horno. Capaz me digas, Walter, pero ¿por qué tanta refinación? ¿Por qué el Señor sigue y sigue y sigue? Es que si Dios me está refinando es porque Dios aún no se rindió conmigo. Te llama una vez, te llama otra vez, te busca, vuelve. Es porque el Señor tiene un plan con tu vida, tiene un plan con mi vida. Y yo quiero permanecer en ese plan, no sé vos. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Y acá es la parte donde me van a apedrear, así que tomen su piedra. Hay mucha gente que quiere llegar a ser oro con procesos de plata. Y sabemos que eso es imposible, ¿verdad? Yo no puedo pretender que Dios me use como usa a alguien que ha sido procesado en el horno, cuando solo vivo en comodidad y tranquilidad. Y sí, necesitamos entrar a ese horno. Así que no le temas al horno de Dios. El horno de Dios no te va a dañar, no te va a quemar, pero sí te va a transformar. Ahora vamos a lo segundo. Y es que Dios sabe cómo hablar cuando el lenguaje de su amor no es suficiente. Pasa lo mismo con los hijos, ¿verdad? Acomoda la pieza, ayuda a mamá, ayuda a lavar los platos, barre un poco, colabora con esto, colabora con lo otro. Ay, siempre a mí, ¿por qué no le decís al otro? Pasa un trapo al piso, ay, me duele la espalda, hacé la cama, ahora voy. Y uno como papá va teniendo ciertos niveles, ¿verdad? ¿Pasa en tu casa o solamente en la mía pasa? Yo no sé, de los que están acá, la clase 60, 70, 80, no sé si te pasó, que la mamá te dio el susto de tu vida, ¿no? ¿Te pasó? Bueno, a mí me pasó, y mi mamá no está, ¿no? Pero bueno, me pasó. El cinto, la varita, la chancleta, lo que tenía en la mano, usaban, no lo que tenían en la mano como para corregirte. Uno se la mandaba y te esperaba eso, ¿no? No sé cuánto les pasó, pero a mí me pasó, ¿sí? Bien. Entonces mamá empezaba y decía, hace esto bien, contestá bien, no, así no, hace esto, lo aquello. Pero hay un momento donde la mamá o el papá pierde el límite y ya no dice, ordena que se haga eso. ¿Y qué te quiero decir con esto? Iglesia, Dios habla desde el amor y habla mucho desde el amor. Pero mira lo que dice la Biblia, te he refinado. Y ahí no me habla de amor, ahí no me habla de quietud, ahí me habla del horno del sufrimiento. Dice, te he refinado en el horno del sufrimiento.
Capaz digas, no, es que a mí nadie me pudo quitar este temperamento. Es que a mí nadie me pudo quitar este carácter que tengo. Es que yo soy indomable. Amigo, si tu mujer tuya es indomable, metela al horno, ¿sí? Este horno las transforma, ¿sí? A ver, ¿cuántos hombres quieren que su esposa entre al horno? Vamos, amigo. ¿Pero qué pasa? ¿Están dominados? Vamos. Hay que meterla ahí, en el horno de la oración. Amén. A ver, mujeres, ¿cuántas saben que el esposo tiene que entrar al horno? Vieron, muchachos, le di la oportunidad y se callaron, ellas hablaron más. Porque yo veo en la Biblia que hay cosas que solo se quitan con el horno, ¿sí? Con el horno de Dios. Por eso, hoy cuando salgamos por esas puertas, es porque estaremos entrando a otra puerta, la puerta del horno, ¿sí? Donde Dios va a cuidar de vos, donde Dios va a cuidar de mi vida, porque este horno es un especialista en quemar toda impureza. Y cuando entras al horno, toda impureza se va. Quizás hay cosas que, aunque intentaste cambiarla, el Señor hoy te está invitando a que lo dejes a Él ser el orfebre y que Él tenga el control del horno. Amén. Dale el control a Él y deja que Dios trabaje en tu vida. Hay cosas que no se quitan con consejos. Hay cosas que no se quitan con cultos. Hay cosas que no se quitan con una oración rápida. Hay cosas que solo cambian en la vida en el horno de la oración, en el horno de la palabra de Dios, en el horno de la voz de Dios. Amén. Hoy te animo a que no huyas más. No sigas caminando por una senda cómoda. Deja que el horno de Dios venga a transformar tu vida. A veces el orgullo no nos deja avanzar, no nos deja entender que Dios quiere formar y hacer algo. El orgullo es especialista en dañar. El orgullo es especialista para atrofiar. El orgullo es un especialista en hacer sentir más que el otro. El orgullo va deformando lo que Dios hizo. El orgullo muchas veces es como un virus, ¿no? Que entra lentamente, ¿sí? No sabes a qué hora te tomó, no sabes a qué horas se expuso. Y entonces uno comienza a hablar, uno comienza a actuar y a pensar de forma orgullosa. Si tengo orgullo en mi corazón, entonces clasifico para entrar en ese horno. Clasifico para que me coloquen los 1061 grados. ¿Sabes por qué? Porque el orgullo me va a dañar, el orgullo me va a deformar, el orgullo me va a convertir en alguien que no era, me va a llenar de impurezas. Por eso te digo hoy, por la palabra de Dios, en el horno mi orgullo se quema. No lo olvides, Dios no te lleva al horno para hacerte daño, te lleva al horno para hacerte mejor. Repito eso, Dios no me lleva al horno para que mi vida se dañe, me lleva para que yo pueda alcanzar lo que Dios ha trazado para mi vida. Amén. Walter, yo estoy pasando por ese horno, no sabes, no aguanto más. Mi respuesta es seguir luchando. Walter, yo siento que ya no puedo más. Seguí luchando. Walter, yo no sé qué hacer ya. Continúa. Porque no se trata de pedirle a Dios que apague el horno o que me saque de ahí. Se trata de decirle, Señor, termina la obra para que yo salga conforme a tu propósito. Capaz alguien diga, yo estoy tranquilo, no pasa nada, no estoy en ningún horno, ni me interesa. Bueno, te tengo que decir algo. En la comodidad, sí, Dios te cuida, pero en el horno Dios te cambia. ¿Querés seguir siendo el mismo? Hay que entrar al horno, hay que llevarle eso al Señor. Y cada uno sabe las cosas que hay que entregarle a Dios. Amén. En ese horno Dios nos habla de una forma, nos habla de otra, pero hay momentos donde Él usará el sufrimiento para que podamos mirarlo a Él y podamos volvernos a Él. Entonces, ¿el horno es mi final? No, el horno no es nuestro final. Yo me atrevo a decirte que ese horno es el inicio de lo bueno que Dios hará con cada uno de nosotros. Quizás hoy pensamos que
hay temor, hay miedo de entrar en un proceso con Dios. Pero ya te dije, cuando entras ahí, salís renovado, salís cambiado. Y Dios se tomará el tiempo necesario para tratar esas áreas de nuestra vida. Y quiero ir terminando. El orfebre nunca quita la vista del oro. Si él aparta la mirada, el oro se quema y pierde su valor. Dios nunca va a tomar un descanso mientras yo esté sufriendo. Él tiene la mano en el termostato. Si la prueba es intensa, porque tu valor es alto. ¿Sabes qué? Dios no gasta fuego en algo que no tiene futuro. Si Él está incrementando la presión en tu vida, es porque está viendo en vos una capacidad que ni vos mismo te imaginás. Él está calculando la temperatura exacta para que se queme la impureza, pero que vos y yo permanezcamos intactos. Ahora, ¿cómo sabe el orfebre que el oro ya está puro? La tradición dice que el orfebre sabía que el oro estaba listo cuando podía ver su propio reflejo en el metal. Y esta es la clave de todo. Dios nos va a meter en el horno una y otra vez, con más y más intensidad, hasta que en nuestra vida Él ya no vea nuestros defectos. Él quiere ver su propio reflejo. Él quiere que cuando la gente te mire, no te vea a vos, sino que vea a Jesús en vos. Y si hoy te sentís derretido, si sentís que ya no podés más, es porque estás en el punto donde Él puede moldearte. El oro rígido no se puede moldear, no puede ser moldeado, tiene que estar liquefacto, ¿sí? Medio líquido, tiene que llegar al punto donde hay que hacer una renuncia total para que el maestro artesano pueda hacer una nueva forma con tu vida, con mi vida. Amén. Hay gente que Dios le habla y es sensible a la voz de Dios y hace caso de inmediato. Pero cuando yo no hago caso, me va a hablar desde el dolor, porque Él sabe que debe hacerlo. ¿Y por qué Dios hace eso? Porque Dios prefiere un hijo refinado, un hijo procesado, un hijo en el horno, antes que dejar que un hijo intacto, cómodo, tranquilo, se pierda. Hoy te digo algo. Es mejor llorar en el horno de Dios que llorar en el infierno mientras tu alma se está perdiendo. No sé vos, pero yo quiero caminar con Dios. Yo quiero que caminemos felices, pero que caminemos pegados a su propósito. Amén. ¿Estás en el horno? Aguantá. El horno no es para siempre. El horno no es eterno, pero el proceso sí quedará para tu salvación. ¿Y qué hago si estoy en medio de ese horno? Si hoy estás en ese horno, tranquilo. No te vas a quemar, no te vas a dañar, porque Dios nunca daña, nunca quema, ni destruye lo que Él ama. Él va a tener paciencia, pero hay cosas que solamente se transformarán cuando vos y yo entremos en ese horno. Amén. Quiero concluir con esto. 3 verdades que no debemos olvidar. Primero, el horno de Dios no es para destruirte, es para transformarte. Y si hoy estás atravesando dolor, pruebas o procesos difíciles, recordá que Dios no perdió el control. El horno no es un castigo, es un lugar donde Él quita todo aquello que impide que cumplas su propósito. Lo que el fuego consume no es tu vida, sino tus impurezas. Dios nunca quema al que ama. Él purifica aquello que tiene un gran valor. Segundo, Dios nunca te deja solo en medio del proceso. Así como el orfebre no aparta la mirada del oro mientras está en el fuego, Dios tampoco aparta sus ojos de vos. Él conoce la temperatura exacta que necesitas y jamás permitirá una prueba mayor de la que puedas soportar. Amén. Su silencio, acordate, no significa abandono. Significa que Él está trabajando en lo profundo de tu carácter para formar a Cristo en vos. Y tercero y último,
El propósito del horno es que reflejes a Jesús. El proceso termina cuando el orfebre puede ver su reflejo en el oro. De la misma manera, Dios quiere que nuestra vida refleje a Jesús. El objetivo no es simplemente salir del sufrimiento, sino salir diferentes, más humildes, más santos, más dependientes de Dios y más parecidos a Cristo. Amén. El horno no es el final de tu historia, es el comienzo de la persona que Dios siempre soñó que fueras. Por eso, si hoy estás en el horno, no huyas del proceso, confía en el orfebre, Él sabe lo que está haciendo. Amén. Y cuando salgas, no solo habrás superado una prueba, habrás sido transformado para cumplir el propósito de Dios. Amén. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es eso que Dios te está pidiendo que le entregues? ¿Qué impureza es esa que hace tanto tiempo estás luchando solo? ¿Qué área de tu vida te diste cuenta hoy que necesita pasar por el horno de Dios? Porque la verdad es que todos tenemos algo. Algunos luchan con el orgullo, algunos luchan con el rencor, otros con el temor, otros con la ansiedad, otros con pecados ocultos, otros con una vida espiritual apagada. Y hay gente que hace mucho tiempo sonríe por fuera, pero por dentro está triste, está rota. Y hoy el Señor no te está condenando, te está invitando. No te está diciendo, ya no te quiero. Te está diciendo, hijo, déjame terminar la obra que empecé en vos. Por eso no salgas del proceso, no huyas del horno, no renuncies ahora. Porque el mismo Dios que encendió el horno es el mismo Dios que va a abrir la puerta cuando el proceso termine. Quizás hoy viniste diciendo, Señor, ya no puedo más. Y el Señor te responde, yo sí puedo. Quédate en mis manos, te dice. No te sueltes. Yo todavía estoy trabajando. Por eso en esta tarde quiero invitar a todos los que dicen, Señor, yo necesito que sigas trabajando en mi vida. Si esa es tu oración, te pido que te pongas en pie, por favor. Y si querés, puedes pasar a este lugar. Este lugar no es para perfectos, ¿eh? Este lugar es para los que quieren ser refinados. Es para los que le dicen a Dios, Señor, termina la obra. No me sueltes, no apagues el fuego hasta que veas tu rostro reflejado en mi vida. No tengas vergüenza. Jesús dijo, al que viene a mí no le echo fuera. Y quiero hacer un último llamado. Si hay alguien acá que todavía no le entregó su vida a Jesús, hoy es el día. No sabes cómo llegaste, pero Dios sí sabe. Y no fue casualidad como te dije al principio. Él te trajo para refinar tu vida antes que tu alma se pierda. Si hoy querés recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, también si querés podés pasar. Queremos orar por vos. Porque el mayor milagro no es salir del horno. El mayor milagro es salir del pecado y entrar en los brazos de Cristo. Y el Dios que comenzó la buena obra en vos será fiel también para terminar. Vamos a orar, cerrá tus ojos. Padre, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por cada vida que está en este lugar. Gracias, Señor, porque han abierto tu corazón para que esta palabra pueda entrar, Jesús. Señor, que esta palabra pueda hacer algo en cada vida. Y que no podamos huir del horno, Señor, sabiendo que ahí vamos a purificarnos, vamos a salir mejor. Vos conocés las vidas, vos conocés los corazones, Jesús. Y cada uno sabe lo que hay dentro de nuestras vidas. Ayúdanos a entregar eso, Jesús. Eso que vos sabés, Señor, que nos hacen daño, esas impurezas que no nos permiten llegar a vos. Que este horno, que este proceso que vos estás comenzando, vas a comenzar en nosotros, podamos soportarlos, Jesús.
sabiendo que vos estás a nuestro lado, sabiendo que vos nos acompañás. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Queremos bendecirte en esta hora. Gracias, Jesús. Sé el orfebre de nuestras vidas, Jesús. Que podamos permitir entregar nuestra vida para que vos la moldees. Refinanos, Señor, no como la plata, sino como el oro, Jesús. Quita cada impureza en nuestras vidas. Quita aquello que no te agrada en nuestras vidas, Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria, Jesús.